Efren está aquí. Efren. Profe, disculpe. Sí, Ahora, hágame un sí. favor. La hora Profe, pasada, A ver, sí, ¿a quién le anoto? a mi profe, lo que pasa es que yo llegué un poco Tu tarde a la nombre, a hora. ver, Paulita. Sí, pero estaba también presente el anterior. Ya, perfecto. Sí, sí me di cuenta. ¿Alguien más? yo también ¿No? estaba presente, me pregunto por mí. Sí, sí, sí. Efren, le quería decir que el momento de prender la cámara para grabar el video, me salió una notificación diciendo que usted iba a salir de la reunión. Eso es por una selección que hace el Google Meet y no mi persona. Solamente quería aclarar eso. Bien, queridos Ya, estudiantes, profe, ya me di entonces cuenta. vamos a esta segunda y última parte de la clase de hoy. Quiero a este cuadro de Santo Tomás añadir lo específico que aporta Etienne Gilson. Verán, entonces, espero que esté clara esta visión tomista. Ahora, a ver, habría que decir algunas cosas más, pero creo que las bases ya están puestas para dar un siguiente paso. A ver, verán, al igual que Santo Tomás, Gilson piensa que las formas son designadas o significadas a través de un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy hablando aquí de la palabra tapa. ¿Sí? Les estaba poniendo el ejemplo de este objeto que tengo aquí en mis dedos, que les estoy mostrando, y me refiero a este objeto por medio de la palabra tapa. ¿Sí? He hablado de esencia. ¿Sí? La esencia es una forma. ¿Sí? Y esa forma tiene una primera actualidad. Por otra parte, y aquí viene, ya me estoy acercando a expresar el pensamiento de Gilson, cuando decimos que, de acuerdo al pensamiento creacionista, que cree que todas las criaturas son contingentes, es decir, es la esencia, no es que por sí misma tenga existencia, eso no, por derecho, la existencia no les corresponde a ninguna esencia de las criaturas, ¿sí? Estamos hablando de criaturas. Entonces, no es que la esencia pueda demandar o reclamar existir. Eso no les corresponde. Es un acto de la voluntad divina, o si quieren, del intelecto divino, el otorgar existencia. A unas esencias sí, a otras no. Entonces, sabemos que para Santo Tomás, también para Avicena, no es lo mismo esencia y existencia. La esencia es una forma, pero la existencia no es una forma. ¿Sí? Voy a simbolizar forma con la letra phi griega. La existencia no es una forma, ¿sí? Pero obviamente sí es un acto. Es un acto. Es el segundo y último acto. El acto completo, ¿sí? Que le va a sacar a la esencia y la va a poner completamente en la realidad. Ahora, puede ser que al momento de describir este análisis que hemos hecho de lo que es una sustancia,
de sus componentes, de sus principios, puede hacer que de algún modo me esté expresando de tal modo que dé la impresión de que Santo Tomás admitió grados de realidad, grados de ser. No voy a entrar en esa discusión, pero fíjense, por un extremo puse el no ser, la materia prima no es nada de nada, y por otro lado he indicado que cuando hablamos del orden del acto, ahí podemos hablar de un primer acto y de un segundo acto, ¿sí? Es como que la existencia vendría a, a completar la actualización que ya de por sí tiene la esencia. Pero si bien esa visión se acerca en alguna medida al pensamiento platónico, y de hecho podemos encontrar una influencia, una inspiración platónica en los escritos de Santo Tomás, básicamente en el fondo está manejando categorías aristotélicas. Es una mezcla de, hay ciertos indicios, ciertas pistas de una ontología platónica, pero que está entremezclada con la visión aristotélica de modos de ser. ¿Sí? Bueno, dejemos ese detalle un poco a un lado para no distraernos del centro del tema de esta clase. Y lo cierto es que, y aquí ya voy a pasar a Gilson. Gilson dice que para referirnos a la esencia, utilizo un sustantivo. ¿Sí? Aquí está la palabra tapa. Si hubiéramos empleado el ejemplo de Sócrates es hombre, nuevamente aquí la esencia de Sócrates es hombre y expreso esa esencia a través de un sustantivo. Pero en cambio, eso sucede con la esencia, porque es una forma. En cambio, si es que la existencia no es una forma, entonces no se puede expresar o ser significada a través de un sustantivo, sino por medio de un verbo. ¿Sí? A ver. Bien, entonces, fíjense lo que acabo de escribir. Esto es el núcleo de la posición tomista. La existencia es un acto, o si quieren ustedes una actualización, la última, la que completa ese proceso que inició la forma sustancial y que por lo que es la existencia, no es una forma, no es que a la esencia que está aquí de tapa se le añade otra forma. Eso no es la existencia. La existencia no es una forma, pero sí es un acto. Acto último que completa la previa actualización que ya hizo la forma sustancial. Entonces podemos decir que esta forma ya está en acto, pero es un acto incompleto que está en potencia para recibir otro acto que es el que realiza la existencia. ¿Sí? Bien, entonces, si la existencia no es una forma, no puede
ser designado o referido utilizando un sustantivo, y por eso he puesto aquí que es innombrable. ¿Sí? Innombrable. Para hablar de la existencia, no podemos simplemente usar un sustantivo como tapa, hombre, planta, etcétera, sino que tenemos que utilizar una oración, el verbo existir. ¿Sí? Bien. Entonces, no Profe, es lo mismo. ¿Sí? ¿puede poner un ejemplo con lo que acabo de decir? Porque y si yo pongo que existe la tapa, o sea, o ya es solo lingüístico, Bien, claro. o Está bien. A ver. Sí. Aquí tengo la tapa. Yo digo, esto es una tapa. Y digo, la tapa existe. Ahora, cuando hacemos el análisis de esta tapa, ahí hemos dicho que tiene tres elementos. ¿Sí? Tiene la materia prima, la forma sustancial y además la existencia. Son tres elementos. Eh, digamos, dos ingredientes y un resultado, la composición. ¿Sí? Bien, ahora, otra cosa es decir, a ver, voy a escribir, la tapa existe. ¿Sí? Verán, analicemos esta oración. ¿Sí? Voy a poner entre comillas porque es una oración. Gramaticalmente aquí tengo dos elementos. El primero es la tapa, ese es el sujeto, y el segundo es el verbo. Sustantivo y verbo. Tapa es sustantivo, existe es una forma del verbo existir. ¿Ya? ¿A qué está significando la tapa? A una esencia. ¿A qué está significando el verbo existir? A la existencia. ¿Sí? Entonces, revisemos. Aquí tengo nuevamente dos niveles. Cuando hablo de sustantivo y verbo, esta línea, esa fila se refiere al lenguaje. En cambio, esencia y existencia, eso es algo ontológico, eso es la realidad. Entonces, el punto que está haciendo Etienne Gilson es que para referirnos a la esencia, empleo sustantivos, como puede ser, por ejemplo, piedra, árbol, gato, hombre. En cambio, ¿y por qué es posible referirme a las esencias a través de sustantivos? Porque las esencias son formas. En cambio, en el caso de la existencia no es una forma. ¿Sí? Por su perspectiva, por su actitud de ser un pensador cristiano creacionista, al igual que Avicena, que otros pensadores, Gilson cree que las criaturas no existen por derecho propio. Si es que existen, es por obra de Dios.
el, que Dios tenga una razón u otra para que una entidad exista, eso dejemos para que lo estudien los teólogos. El hecho es que Gilson, siguiendo Santo Tomás, cree que la esencia por sí misma no tiene derecho a existir. Si es que existe, lo es contingentemente, podemos decir, por un favor de Dios. Eso es por gracias a Dios. Un acto que puede ser, si es que sea motivado por alguna razón o caprichoso, arbitrario, dejemos eso para teología filosófica. No nos interesa. Pero el hecho es que la esencia por sí misma no existe. Y si es que existe, es porque detrás de eso está la acción de Dios. ¿Sí? Toda criatura es contingente. Recibe la existencia pudiendo no haberla recibido. Entonces son dos cosas, esencia y existencia. La esencia es una forma, pero la existencia no es una forma. Entonces, a nivel de lenguaje, nosotros nos vamos a referir tanto a la esencia como a la existencia a través de canales diferentes. A la esencia nos referimos por medio de un sustantivo, a la existencia a través del verbo existir. Eso es Gilson. ¿Sí? Entonces, Gilson dice que la existencia no puede ser nombrable. Aquí nombre significa simplemente un sustantivo. Nos referimos a la existencia no a través de un sustantivo, sino a través del verbo existir. Y eso es lo que sucede, esa es la consecuencia lingüística de lo que constatamos a nivel ontológico. ¿Ya? Entonces, no sé si, Damaris, está claro por dónde va Gilson. Sí, profe, ya le entendí un poquito mejor, gracias. Ok, bueno, entonces, con esto termino lo que es Gilson e inmediatamente paso a explicar por lo menos unas dos críticas que hace Lorenzo Peña, a menos que haya tal vez alguna otra consulta, otra inquietud de comprensión de lo que es el pensamiento aristotélico, tomista y al final Gilson. ¿Ya? Bueno, entonces voy a tomar una foto y voy a borrar parte del pizarrón para continuar con la clase. A ver, entonces vamos, Lorenzo Peña. A ver, hay varias cosas que menciona Lorenzo. Me voy a concretar solamente a lo principal. Una de las críticas que lanza contra Gilson, ¿sí?, es la de que al enunciar, al presentar el pensamiento de Etienne Gilson, se incurre en una incoherencia. Y por lo tanto, ahí hay un absurdo que cuando se quiere dar a conocer la teoría de Gilson, incurre
en un defecto que según la propia teoría no podría hacerse. ¿Sí? Fíjense, fijémonos en la primera línea que escribí, cuando decimos que la existencia no es expresable a través de un sustantivo, sino a través de un verbo, y eso es lo que he escrito ahí, es innombrable. No podemos referirnos a la existencia a través de un nombre, sino, ¿sí?, a través del verbo. ¿Sí? Cuando damos a conocer que esa es la posición que Gilson quiere defender, ¿sí?, si es que él utilizara estas palabras para expresar su propia teoría, entonces Lorenzo indica que esa explicación que da Gilson está violando las propias reglas de su teoría. Porque si es que decimos que la existencia es innombrable, para decir eso estoy utilizando sustantivo, la existencia. Por lo tanto, de acuerdo a la propia teoría de Gilson, si es que su teoría es verdadera, no podría expresarse de este modo. ¿Sí? O al revés, si es que vamos a tomar en serio que la existencia es innombrable, entonces no podríamos expresarnos de este modo, porque nos estamos contradiciendo. Y esa es precisamente la primera crítica que hace Lorenzo. Esta teoría es absurda. No sé si comprenden lo que estoy diciendo. Es como decirles, nunca digan no. Y al expresar ese mandato, esa petición, estoy incurriendo en una falta. Yo mismo estoy empleando la palabra no, que estoy prohibiendo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una primera dificultad. ¿Sí? Que si la teoría de Gilson es correcta, entonces no podría expresarse. Es lo que se llama la inefabilidad. ¿Sí? Inefabilidad que no puede ser expresada, no puede comunicarse, vehicularse a través del lenguaje. Si es que es verdadera, no hay cómo ser transmitida. El defensor de la teoría tendría que guardar silencio para ser consecuente, coherente con los propios principios de la teoría. ¿Sí? Bien, ahora, si es que yo digo, la tesis de la innombrabilidad de la existencia no puede expresarse, estoy cayendo en el mismo absurdo, en otro absurdo semejante al primero. ¿Sí? Entonces, hay ahí otra dificultad de que si es que yo quisiera salvar la teoría de Gilson, expresando que la teoría es verdadera, pero no puede ser comunicada, entonces tendría que, de alguna manera, dar a entender ese mensaje, y para ello debería decir aquella posición de que la existencia no puede ser nombrada, a su vez no puede expresarse en el lenguaje. Al hacer eso, estoy expresando en el lenguaje lo que digo que no puede expresarse en el lenguaje, y caigo en un absurdo. ¿Sí? Bien, esas son
las peores dificultades con las que se enfrenta la teoría de Gilson y si es que en realidad hay ahí un par de absurdos, no solamente uno. Entonces, eso significa la partida de defunción de la teoría. ¿Sí? Es ilógica. A ver, voy a hacer una matización. Si ustedes quieren liquidar o aniquilar una teoría, muestren que es absurda y está fulminada. ¿Sí? Obviamente, como ustedes fácilmente pueden comprender, no es tan sencillo, no es así de fácil. Alguien me puede decir, no, 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 más despacio, por favor, aquí hay el- algunas cosas que habría que especificar y les podría dar la razón, ¿sí? Si tuviéramos a un gilsoniano que nos pueda responder ante a este par de acusaciones, tendrá muchísimo que decir y nosotros quizás que aprender para ver cómo se puede librar de estas dos acusaciones. Seguramente hay alguna salida, ¿sí? Pero obviamente eh, pueden ustedes suponer fácilmente, estamos en un curso introductorio, la idea es ver que cierta teoría tiene sus dificultades y hay otra alternativa que tiene menos dificultades. ¿Sí? Ahora, para terminar, quisiera referirme a que la distinción entre sustantivo y verbo, que es lo que está detrás, ¿no? Y nombre y verbo, no es tan tajante como tal vez a primera vista podría parecer. Se supone que un verbo es lo que permite construir una oración, la cual va a ser verdadera o falsa. A través del verbo, nosotros podemos afirmar o negar algo. Puede decir, llueve, no llueve. Pero, en cambio, el sustantivo no está haciendo afirmaciones. Y por lo tanto, tampoco podríamos decir si es que el sustantivo es verdadero o falso. Eso podría dar pie para creer que realmente no es lo mismo un sustantivo que un verbo. ¿Sí? Pero Lorenzo Peña no está de acuerdo con que en el fondo sea imposible creer o sostener que un sustantivo no afirma ni niega nada y que por lo tanto tampoco puede ser ni verdadero o falso. Está en contra de esa dualidad o diferencia categorial. Bien, entonces, pero esto es algo, una cuestión de lingüística. Si nosotros quisiéramos un contraejemplo de esta diferencia entre sustantivo y verbo, simplemente pensemos en, en que un enunciado existencial, es decir, un hecho existencial puede ser nombrado a través de un pronombre. ¿Sí? Puedo decir, por ejemplo, el, la existencia del COVID-19 ha causado muchos estragos. ¿Sí? A ver, perdón, voy a corregir, voy a decir dos cosas diferentes. Existe el COVID-19. Bien, fíjense
tengo, aquí tengo una oración existencial. ¿Sí? El COVID-19, ese es el sujeto de la oración. Y acá tengo el verbo. ¿Sí? Sujeto más verbo da como resultado una oración. Esta oración es verdadera. ¿Sí? Estoy aquí afirmando algo. ¿Sí? Aquí puse verdadero o falso. ¿Sí? Si es que yo afirmo algo, por ejemplo, está soleado, el día, la tarde está nublada, eso puede ser verdadero o falso, porque estoy afirmando algo. ¿Y qué es una afirmación? Es atribuir una propiedad a un objeto. ¿Sí? Entonces, se me puede enjuiciar con respecto a, o ustedes se pueden formar un juicio con respecto a si lo que digo yo es verdadero o falso. Pero en cambio, si es que digo simplemente mesa o marcador, sería rarísimo que ustedes me digan verdadero o falso. Si, si no estoy afirmando nada, simplemente digo marcador. ¿Sí? Entonces, a primera vista, parece que estaría motivada la distinción entre sujeto y verbo. ¿Sí? Lorenzo se va contra eso. ¿Sí? Y una de las pruebas de que así es, de que no hay diferencia categorial entre sujeto y verbo, es que aquí tengo yo una oración existencial. El COVID-19 existe. Esto es una oración en la que aparece el verbo existe. Ahora, tengo aquí un enunciado, una oración, y esa oración, ¿sí?, en la que aparece el verbo, puede ser designada a través de un pronombre. El pronombre eso. ¿Sí? Ay. ¿Ya? Aquí tengo otra oración diferente de la primera y me estoy refiriendo a la primera oración en la que aparece el verbo existe, ¿sí?, con este pronombre. Un pronombre es algo que está en lugar de un nombre, por lo tanto cumple las funciones de un sustantivo. ¿Sí? Entonces, este sustantivo está nombrando, se está refiriendo a un hecho existencial. ¿Sí? Entonces, el que esto sea posible nos da pie para pensar que no hay una distinción tajante y nítida, o si quieren ustedes, profunda, entre verbo y sustantivo. Las diferencias serían simplemente superficiales, pero que en el fondo no habría un correlato en la realidad que sea la base para hacer esa distinción a nivel del lenguaje. Bueno, hay otras críticas, pero ay, estoy quedándome atrás en el avance. Hubiera ya querido empezar el capítulo 2 y veo que tampoco lo logré el día de hoy, pero me parece que tenía que, para que ustedes comprendan que lo que, lo que dice Gilson está motivado. O sea, no son ideas locas, sino que puede haber una motivación. Yo quería que ustedes sean capaces de ver, en primer lugar, el problema y el porqué de la solución. Al igual que lo hice con Frege, también tenía que descender, remontarme a sus fuentes últimas, que son Aristóteles y Santo Tomás, para a partir de ellos montar
la concepción de Gilson, ¿sí? Creo que era algo necesario. Yo les hice por lo menos una pregunta a la que no supieron darme una respuesta, que yo esperaba que por sus cursos de pensamiento antiguo y medieval hubieran sido capaces de responderme. Entonces, me ratifico en la necesidad de poner las bases. Y ciertamente yo no presupongo nada en este curso de ontología, tengo que ir recordando o presentando aquellos supuestos que no están en el libro, pero que son imprescindibles para poder comprender esta dialéctica, este diálogo que hace Lorenzo con sus teorías alternativas. Bueno, entonces, a ver, me parece que está lo principal de Gilson, y la próxima clase, a ver, mañana, verán, les cuento, estoy formando parte del tribunal para el concurso de profesor auxiliar para nuestra carrera, y el día de mañana 7 candidatos van a dar su prueba escrita. Son 4 en la mañana, 3 en la tarde, y tenemos que calificar inmediatamente, ponerle la calificación del examen. Entonces, desgraciadamente no podré darles la clase mañana, y la otra semana fue por una reunión del Consejo Universitario. Yo soy representante de profesores de la facultad, y nuevamente normalmente nos reunimos los días martes, y ya en mi horario no tengo clase esas tardes, pero lastimosamente a veces tenemos reuniones extraordinarias, y esas ya son fuera de horario, y me toca sacrificar alguna clase. Eso, por supuesto, va a afectar el avance normal, pero les cuento desde el inicio. Entonces, vamos a estar como avanzando en 2 andariveles. Ustedes en su estudio autónomo, espero que no pierdan el ritmo y que vayan según el cronograma planificado, y yo atrasado, ya en desfase con ustedes, pero trataré en la medida de lo posible que la distancia entre su estudio autónomo y las explicaciones en clase no estén tan desfasadas, ¿sí? Bueno, ya son las 6, entonces voy a terminar aquí la clase, y les agradezco que tengan una buena noche.